vecinas y vecinos, para mí es un honor presentarles al presidente nacional de Morena, Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Me da mucho gusto estar con nuestro compañero Arnulfo, presidente del delegacional de Morena en Coyoacán, y nuestros compañeros dirigentes, así como de manera especial estar con nuestro compañero Gerardo Villanueva, que es de los únicos diputados que ha votado en contra de todas las reformas estructurales. ¿Cuántos diputados hay? 500 diputados, muchos. Y de esos 500, solo 20, óigase bien, solo 20, el 4% de toda la Cámara ha votado en contra de las llamadas reformas estructurales. ¿Y qué son estas reformas? Estas reformas se nos las pintan como si fueran las reformas que México necesita. Son precisamente el medio por el cual se ha dañado y se ha afectado a los mexicanos en estos años. Bueno, tenemos música de fondo. Gracias. Estas reformas bien, se oye hasta allá atrás, eso es lo importante. Estas reformas las presume Peña Nieto en todo el mundo. Sacan anuncios que dicen: ya hicimos la reforma laboral, educativa, telecomunicaciones, hacendaria, financiera, política, energética. ¿Y cuál es el resultado? El país creció solamente 1 punto, cuando debió haber crecido 6 puntos. A México no le sirvió de nada. A los mexicanos no les benefició en nada este conjunto de reformas. Y entonces, ¿qué esperamos de eso? ¿Qué son esas reformas? ¿Qué es la reforma laboral? Vamos viendo una por una. La reforma laboral es que puedan despedir más fácilmente al trabajador, que si un joven es contratado, en 30 días lo puedan correr. La reforma educativa es que puedan despedir más fácilmente a los maestros. La reforma en telecomunicaciones es que ahora los norteamericanos puedan tener su propia televisión en México, su telefonía, su internet y estaciones de radio. La reforma hacendaria es cobrarle impuestos a las clases medias y a las clases populares. ¿Qué hicieron con el régimen del pequeño contribuyente, el que tiene una tiendita? Lo desaparecieron. Dentro de 5 años, los pequeños comerciantes establecidos pasarán a ser como cualquier otro gran comerciante. Les cobrarán ya no el 2%, sino el 30% del impuesto sobre la renta. Y en la frontera, aumento del IVA del 11 al 16%. Y aquí meten impuestos a los alimentos de contrabando. ¿A qué alimentos le ponen impuestos? Dicen que es un impuesto a los alimentos chatarra. Pero no solamente a los alimentos chatarra, a todos los alimentos que tengan cierto nivel de calorías. Y entonces cobran impuestos al jamón de pavo, a las chuletas, al tocino, al chicharrón, a la carne de puerco en general, al chocolate, a la avena, la granola. Todo eso ya está grabado con el 8% de impuestos. ¿Y qué es la reforma financiera? La reforma financiera es que si un pequeño empresario
pide dinero al banco para poner su negocio y después ya no puede pagarle al banco, lo pueden meter a la cárcel por no pagar sus deudas. Aunque la Constitución diga que no hay pena corporal para deudas civiles, con la reforma financiera sí se va a poder hacer. ¿Y qué es la reforma energética? La reforma energética es compartir la ganancia del petróleo. No todos los países tienen petróleo, lo tienen que comprar. Y México tiene la bendición de la naturaleza de tener petróleo. ¿Cuánto petróleo tiene al año nuestro país? 100,000 millones de dólares. Con eso se hace el presupuesto. Con eso se construyen las banquetas de estas calles. Con eso se ponen los postes de luz. Con eso se le paga a los maestros de las escuelas, a los doctores del Seguro Social. Con eso se construyen clínicas, escuelas, tomas de agua, hospitales. Y ahora se va a compartir el petróleo. Se le van a dar contratos a las compañías extranjeras para que perforen y perforen y perforen. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita más petróleo. Entonces quieren sacar el petróleo rápido, rápido, para que se vaya a las reservas de otro país, en lugar de que se use aquí. ¿Y qué va a pasar? Con esos contratos, la compañía extranjera que encuentre petróleo se puede quedar con la mitad del petróleo que encuentre. Es una aberración, es una tontería, es suicida. ¿Qué país hace eso? Ya quisieran otros países tener petróleo. Pues esas son las reformas estructurales de Peña Nieto. Como verán, nada que beneficie a los mexicanos. Para acabarla de amolar, se aventaron una reforma para que los extranjeros puedan comprar tierras en las fronteras y en las playas. Se les olvida la historia. ¿Por qué teníamos ese candado? Porque México era del doble. Ya todos lo sabemos. Y un estado de México, un estado de la Federación, Texas, empezó a ser colonizado por los norteamericanos. Y empezaban a llegar y compraban tierras y compraban tierras hasta que se independizaron de México y luego se anexaron a Estados Unidos. Se les olvida la historia. Imagínense cómo están nuestros amigos de las fronteras. Les aumentan los impuestos y además ahora van a tener que servirle al extranjero en nuestra propia tierra. Es verdaderamente una aberración. ¿Por qué creen ustedes que lo del Chapo es noticia sábado, domingo, lunes, martes, miércoles? Porque no tienen nada bueno que informar. Y entonces arman un show mediático. Oigan, ya estamos a miércoles y eso pasó el sábado. Y el sábado prendías cualquier estación de radio y era la misma noticia. ¿Y qué? Aprendieron un capo. Ajá. Y en el sexenio pasado aprendieron a otros. Aprenden a unos y liberan a otros. Calderón aprendía a capos de los Zetas y de otros clanes. Ah, pero al Chapo nunca lo encontraron. Y el gobierno de Peña al revés. Encontraron a Chapo bien rápido, pero liberaron a Caro Quintero. ¿Qué es eso? Es una tomadura de pelo. Pactan con unos y persiguen a otros. Y luego pactan cómo los liberan. Pero todo eso lo difunden tanto porque la nación cada vez se va enojando más cuando va sabiendo de qué se tratan las reformas de estos señores que no van a beneficiar a los mexicanos. Y cuando decimos esto, apenas estamos en el primer año.
cero crecimiento, bueno, 1%, casi cero. Pero nos preocupa qué va a pasar en 20 años si no cambian las cosas, porque tenemos memoria y hace 24 años Salinas de Gortari llegó hace 24 años y dijo que iba a llevar a México al primer mundo con sus reformas estructurales. Reformaron el artículo 27 para que quitarle la protección al ejido y que se pudiera vender el ejido. Y miles de campesinos vendieron sus tierras porque estaban pobres y las perdieron para siempre. Y luego le agregaron el Tratado de Libre Comercio y llegaron los productos norteamericanos súper subsidiados y quebraron al campesino. Resultado, los de Michoacán, muchos campesinos abandonaron las tierras. ¿Saben cuántos campesinos abandonaron el campo durante estos años del Tratado de Libre Comercio? 6 millones de campesinos. ¿Saben cuántos dejaron de tener empleo en la producción rural? 5 millones de personas. ¿Saben cuántos campesinos se fueron a Estados Unidos cada año? 500,000. Es un desastre. Somos el tercer país que más importa alimentos de todo el mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de estupidez es esa? Teníamos una así frágil autosuficiencia alimentaria. Frágil, pero no importábamos maíz. Ahora importamos maíz, importamos la 1/4 parte del maíz que comemos. Esto es la debacle. Salinas hizo una ley minera que para modernizar y que creciera la economía, y concesionaron las tierras mineras por 5 pesos cada hectárea. ¿Saben cuánta plata han sacado las compañías extranjeras en 2 sexenios? Nada más. 50,000 toneladas de plata, una riqueza inmensa. Ni en la conquista española, en 300 años de colonia española, llegaron apenas a 30,000 toneladas. 300 años. Y ahora en 12 años casi duplican lo que se llevaron los españoles de lo que ya se llamaba el cuerno de la abundancia. Entonces, cuando vemos el desastre que provocaron las reformas de Salinas, pues nos aterramos con el desastre que provocarán las reformas de Peña Nieto. ¿Quién se va a beneficiar de que privaticen el petróleo? Si con la privatización de Teléfonos de México, que también hizo Salinas, creamos al hombre más rico del mundo, imagínense los intereses que se generarán con la privatización del petróleo. Y mientras la gran mayoría de clases populares, pero también de clases medias, para abajo, destruida su economía, su capacidad de compra. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con esto. Es un rumbo que no fortalece a México. Vemos, por ejemplo, en educación, ¿cuántos jóvenes de otros países van a la universidad? En Estados Unidos, el 82% de los jóvenes van a la universidad. En Cuba, el 87%. En Venezuela, el 77%. En Argentina, el 60%. En Corea, el 50%. En Perú, que es muy pobre, el 33%. Y en México, solo el 25% de los jóvenes. 3/4 partes de los jóvenes son rechazados de las universidades. Es un desastre social. Desastre económico del que ya hablé. Desastre social también. ¿Cómo queremos que se compongan las cosas? ¿Con puro armamento? ¿Con puro policía? Mucho ejército, muchas guardias, mucho armamento. Pero si la gente no tiene para comer, si los jóvenes no están en las escuelas, si el tejido social está roto,
¿Cómo creen que se va a sostener la seguridad? La seguridad pública no es cuestión de policías. La seguridad pública es cuestión de políticas económicas y sociales. Pues eso no han hecho. Nosotros hemos dicho ya basta a esta ruta, son 30 años, como el porfiriato que duró 30 años. Y están haciendo lo mismo que en el porfiriato. Porfirio Díaz le entregó a los norteamericanos e ingleses los ferrocarriles, el petróleo y las minas. Y en estos 30 años de gobiernos neoliberales, Salinas entregó las minas a los extranjeros, Zedillo entregó los ferrocarriles y Peña Nieto entregó el petróleo. Son porfiristas, sus políticas son de hace 100 años. Por eso hicimos Morena, para luchar en contra de eso. ¿Por qué? Porque ahora que hicieron el Pacto por México, todos juntitos alrededor de estas reformas. PRI y PAN aprobaron la reforma laboral. PRI, PAN y PRD aprobaron la reforma educativa. PRI y PRD aprobaron el aumento de impuestos. PRI y PAN privatizaron el petróleo. Es decir, son reformas que se pusieron de acuerdo en las cúpulas del PRI, PAN y PRD y no estamos de acuerdo. Por eso hicimos Morena, pintamos nuestra raya. Ya ven que gritábamos en las marchas, ni PRI, ni PAN, gobierno popular. Bueno, ahora después de lo que pasó este año, ni PRI, ni PAN, ni PRD. Lo dijimos hace un año. Ese pacto por México era no por México, sino para privatizar el petróleo. Y desgraciadamente ocurrió. Agarramos entonces nuestro camino. Formamos Morena. La ley dice que para formar un partido político hay que tener 219,000 afiliados. Rebasamos esa meta. Afiliamos 600,000, más de 500,000 de mexicanos están en Morena. La ley dice que hay que hacer 20 asambleas estatales. No hicimos 20, hicimos 30 asambleas estatales con más de 3,000 afiliados cada una. Cumplimos el requisito sobradamente. Ya hicimos la Asamblea Nacional Constitutiva, ya aprobamos los documentos básicos, estatutos, declaración de principios y programa, ya los llevamos al IFE, ya cumplimos con todo. Y en abril se tiene que entregar el registro a Morena. Y vamos a las elecciones del 2015 con nuestros propios candidatos. Vamos con nuestro propio perfil, con nuestra propia identidad. Vamos solos, pero no solos. Solos porque no vamos a hacer alianzas con otros partidos, pero vamos con el pueblo, con ese sí vamos a hacer alianzas. Alianzas con trabajadores, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, profesionistas, en fin, con todo el pueblo de México vamos a hacer alianzas y a seguir luchando por transformar a México. Ya sé que alguien me va a decir, oigan, pero ya fuimos en el 2006, ganamos y no nos reconocieron. Y en el 2012 estos señores compraron la presidencia. Pero vamos a ir otra vez, mientras nos quede aliento, vamos a luchar hasta el final. Este país no existiría. Seríamos una colonia, o de España, o de Francia, o de Estados Unidos, si no hubiera habido otros mexicanos que lucharon mucho para que existiera patria. Y en ello dieron su vida incluso generaciones enteras. Los liberales de avanzada, hombres como Morelos, como Hidalgo y otros, comenzaron la lucha. Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, comenzaron la lucha por la independencia de México. Se consumó la independencia en 1821, pero Agustín de Iturbide
impuso una monarquía y se declaró emperador de México. Los liberales recuperaron la república y luego otra vez los conservadores fueron a Europa y pidieron un príncipe y se trajeron a Maximiliano de Habsburgo y otro imperio. Y los liberales tuvieron que luchar hasta derrotar a ese imperio. Y eso sucedió en 1867. ¿Cuántos años pasaron de 1821 a 1867? Casi 50 años. Y sin embargo no se rindieron, porque si se hubieran rendido, México no existiría. Ahora tenemos que dar otras batallas, distintas a las de aquellas épocas, pero difícil. Estoy leyendo el libro de Nelson Mandela, que se llama La larga historia, el largo camino por la libertad. Y es una historia de cómo lucharon por la libertad en Sudáfrica. Sudáfrica tenía un régimen racista. Los negros no podían ir a las escuelas de los blancos, no podían subirse a los autobuses de los blancos, no podían entrar a los supermercados de los blancos, no podían votar por las autoridades. Nelson Mandela, ustedes han oído hablar de él, luchó en contra de ese régimen racista llamado apartheid y lo metieron a la cárcel, no un año, no 2 años, 27 años. Salió de la cárcel y siguió luchando. Y al luchar, cobró tanta fuerza que llegó a la presidencia de Sudáfrica, abolió el régimen racista y estableció la igualdad de todos. Pues sí se puede. Aquí tenemos un apartheid, no de razas, pero sí social, donde la mayoría del pueblo no puede acceder a lo que tiene una pequeñísima minoría. Entonces, vamos a luchar. Por eso hicimos Morena, para luchar por la transformación de México. Y nos va a ir bien, porque lo único que tenemos que hacer es decir la verdad y crear conciencia. Pero además vamos a dar esta lucha por la vía pacífica. No queremos derramamiento de sangre ni el sacrificio de ninguna vida. No más sufrimientos. Lo vamos a hacer por la vía pacífica y por la vía de la conciencia. Ya avanzamos mucho. Hemos estado así de cerquita de que el movimiento triunfe y va a triunfar. Y al triunfo del movimiento vamos a abolir todas las contrarreformas neoliberales. Van para abajo cuando triunfa el movimiento. Abajo la llamada reforma laboral, abajo la reforma energética. Vamos a hacer una revolución pacífica, una revolución de la esperanza. Es como cuando el porfiriato, que todo estaba entregado a los extranjeros. Ya lo dije, petróleo, ferrocarriles, minas. Pues bueno, ahora estamos igual. Pero si el pueblo lo recuperó entonces, ahora lo vamos a recuperar también. Y lo vamos a recuperar por la vía pacífica. Vamos al 2015, a una primera llegada. Aclárenle a la gente, Andrés Manuel López Obrador ya no está en el PRD. El partido de López Obrador se llama Morena. Díganle a todo mundo, en la fila de las tortillas, en la escuela, en el supermercado, en todos lados. Es una tarea muy sencilla, ¿no les parece? Sí. Luego, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Pues vamos con nuestros candidatos en el 2015 que se comprometan a luchar en contra de todas las privatizaciones. No están suficientemente satisfechos, ahora quieren privatizar el sector salud y van a querer privatizar todo, más y más, hasta que todo sea mercancía, hasta que entrar a un parque sea mercancía y se tenga que pagar por eso. Entonces, por esas razones, vamos por la transformación de México. Vamos, primera llegada 2015.
Y luego, como las escaleras se barren de arriba para abajo, vamos al 2018 otra vez y vamos a ganar. Ya no van a tener posibilidades de hacer otra cosa, porque más temprano que tarde se va a dar la victoria. Y afortunadamente tenemos un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador. No tiene cargo, no tiene ningún puesto público, y sin embargo es el principal líder político del país. Imagínense, si revisamos la historia, nos vamos a dar cuenta que no siempre el gobierno ha sido nefasto. Ahora, porque gobierno tras gobierno cada vez es peor, pero en 6 años de gobierno el general Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo, repartió 20 millones de hectáreas de tierra a los campesinos, hizo el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Chapingo, puso escuelas públicas primarias en todo el país porque no había escuelas primarias suficientes, aumentó el salario de los trabajadores, en fin, fue una de las mejores épocas, la mejor época del siglo XX para México. Y luego, cuando Andrés Manuel estuvo en la jefatura de gobierno, creó la pensión universal de adultos mayores, un hecho histórico, un gran derecho de la tercera edad, que solo existe en el DF como derecho. Pero también la beca de discapacidad, la beca de madres solteras, el programa de apoyo a las unidades habitacionales de interés social que no recibían ni un peso del gobierno y a partir de López Obrador lo recibieron, el más amplio programa de construcción de vivienda de interés social. Con López Obrador se construyeron más viviendas que después de los temblores de 1985, hizo una universidad para que los jóvenes rechazados de otras instituciones pudieran entrar a la universidad, hizo 16 preparatorias. Bueno, el gobierno puede ser útil para la gente. Eso es lo que se hizo, eso es lo que se hizo con López Obrador y es lo que se hizo con el general Cárdenas, que son los gobiernos más recordados por el pueblo de México. Compañeras y compañeros, a seguir luchando, a trabajar, a afiliar a la gente a Morena, a informarle lo que estamos haciendo y a triunfar en el 2015 como un primer paso, pero sobre todo en el 2018 para liberar a la nación de sus opresores. Muchas gracias, que viva Morena, que viva Coyoacán, que viva México, que viva Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Vecinas y vecinos, le damos la palabra al presidente delegacional para que clausure esta asamblea informativa con el himno nacional. Bueno, pues yo agradezco a todos los secretarios del Comité Ejecutivo Delegacional, a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Martí Batres Guadarrama, a nuestro diputado, precisamente Gerardo Villanueva de Morena. Un aplauso para todos ellos. Y si se ponen de pie todos, por favor, para que entonemos nuestro himno nacional, que es muy importante, ¿sí? Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestar y el bridón, y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas se osaría un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio,
un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestar y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonor o rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonor o rugir del cañón. Gracias. Bueno, pues damos por terminado esto. Muchas gracias a todos.